Estudiante del ciclo escolar y el día de hoy le voy a exponer sobre física, específicamente sobre cinemática. Pero antes de comenzar, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimiento sin atender las causas que lo producen. Esto es muy común. Por ejemplo, podemos encontrarlo en el vuelo de un insecto, cuando pateamos una pelota, cuando una manzana le cae a la cabeza a alguien, o sea, por ejemplo, en Newton. La cinemática usa el sistema de referencia para describir y analizar el movimiento mecánico, o sea, el cambio de posición de un cuerpo respecto de un sistema de referencia en el tiempo. Existen diversos movimientos. En este caso, yo les voy a enseñar dos, el MRU y MRV. Comenzamos con MRU. ¿Qué nos dice el MRU? El movimiento rectilíneo uniforme. Dice que tiene como trayectoria una línea recta y su velocidad es constante en el tiempo. Es decir, su aceleración es nula y en tiempos iguales recorre distancias iguales. Eso es muy importante. Observamos el triángulo. Es que el triángulo también es muy importante porque te va a dar la única fórmula de MRU. Distancia es igual a velocidad sobre el tiempo. Y ustedes me dirán que han visto más. Pero no, son la misma. Por ejemplo, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, es lo mismo que distancia es igual a velocidad sobre el tiempo. Igual con tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ahora observemos que el siguiente gráfico. Aquí nos dicen que un módulo, un móvil se mueve una cierta distancia a una determinada velocidad en un tiempo específico. Y los datos son muy importantes. La distancia sí o sí debe estar en metros, no puede estar en kilómetros. La velocidad sí o sí debe estar en metros por segundo, no puede estar en kilómetros por hora. Y el tiempo sí o sí debe estar en segundos, no puede estar en horas o minutos. Ahora pasemos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como MRV. Es un movimiento mecánico que experimenta un móvil, donde la trayectoria es rectilínea y la aceleración es constante. A diferencia del MRU, las distancias son recorridas por un mismo intervalo de tiempo, son diferentes. ¿Esto por qué se da? Se da porque la aceleración aquí ya no es nula, a diferencia del MRU. Aquí la aceleración es constante y aparece. Observemos las fórmulas. Tenemos dos tipos de movimiento, acelerado y retardado, o también llamado desacelerado. En acelerado se aumenta la velocidad y en desacelerado se va desacelerando. La primera fórmula tenemos que la semisuma de la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo va a ser igual a la distancia. Aquí, si nos damos cuenta, no está presente la aceleración. En la segunda fórmula tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos, dependiendo que es acelerado o retardado, por la aceleración por el tiempo. La tercera fórmula tenemos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Si nos damos cuenta, aquí no está presente el tiempo. Y la cuarta fórmula tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí, si nos damos cuenta, no está presente la velocidad final. Y me faltó mencionar que en la segunda fórmula tampoco está presente la distancia. Y ahora la quinta fórmula, que es un poco rara, pero nos dice que la distancia en el enésimo segundo va a ser igual a la velocidad inicial más un medio de la aceleración por 2n-1. Ahora tenemos este gráfico. Aquí vamos a hallar la aceleración y la velocidad final de este móvil. Pero ¿cómo lo vamos a hallar? Con la siguiente fórmula. Tenemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Vemos que la velocidad final es 6, la velocidad inicial es 2 sobre 1. 6 menos 2 sobre 1 va a ser igual a 4. Por lo tanto, la aceleración va a ser 4 en todos los casos. 4 metros por segundo al cuadrado, obvio. 4, 4, 4. Y ahora tenemos que hallar la velocidad final de este móvil. Hacemos la misma fórmula. Aceleración va a ser igual a 4, es igual a la velocidad final, menos 10 sobre 1. El menos 10 pasa a sumar, tendríamos que la velocidad final es igual a 14 metros por segundo. Ahora pasemos a unos ejercicios. El primero, dice que un tren de 100 metros de longitud se desplaza con una velocidad constante de magnitud 72 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo emplea en cruzar completamente por un túnel de 300 metros de longitud? Allá. Aquí, ¿qué debemos hacer? No, la distancia no es 100 metros, tampoco es 300, se debe sumar para hacer una distancia total. Y también la velocidad no va a ser 72, tiene que estar en metros por segundo, así que lo multiplicamos por un factor. ¿Ese factor cuál va a ser? Va a ser 5 sobre 18. Siempre que queramos pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, va a ser 5 sobre 18. Y si queremos pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, aunque en caso raro se da, debería ser al revés, 18 sobre 5. Y el tiempo, que es lo que nos piden. Ahora, si nos damos cuenta, mencionan velocidad constante. Y cuando hay velocidad constante es MRU. ¿Y cuál es la única forma de MRU? Distancia es igual a velocidad por el tiempo. Aquí está el gráfico también, porque no es muy necesario. ¿Qué es igual a velocidad por el tiempo? La distancia es 400, la velocidad es 20 y el tiempo es lo que nos piden. El 20 que está multiplicando pasa a dividir y por lo tanto el tiempo sería 20. ¿Qué tiempo emplea? El tren emplea 20 segundos en cruzar totalmente el túnel. Ahora pasemos a un segundo ejercicio.
Un automóvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje más X con rapidez de 20 metros por segundo. Se aplican los frenos y el automóvil se detiene en 2 segundos con MRV. ¿Cuál es su aceleración? Aquí nos dicen qué tipo de movimiento usar. Y si no nos dijeran cómo nos damos cuenta que es MRV, porque dice aceleración. También nos mencionan que hay frenos y el automóvil se detiene, por lo tanto velocidad final va a ser igual a cero. Dicen que rapidez es de 20 metros por segundo, por lo tanto velocidad inicial va a ser 20 metros por segundo. Y nos dicen que se detiene en 2 segundos, o sea, el tiempo va a ser 2. A ver, aquí, ¿qué no nos dan? No nos dan la distancia. Por lo tanto, ¿qué fórmula debemos usar? Debemos usar la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazando datos tenemos que 0 es igual a 20 más 2a. El 20 que está sumando pasa a restar, saca mitad, tenemos que sale menos 10. Por lo tanto, la aceleración es equivalente a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora pasemos a un último ejercicio que es un poco más complejo que el resto, que menciona que un leopardo africano cuya aceleración de magnitud 8 metros por segundo al cuadrado persigue una gacela cuya aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado, ubicada a 150 metros de él. Si ambos parten de reposo simultáneamente, calcular el tiempo que tarda el leopardo en atrapar a la gacela. Allá. Aquí si nos damos cuenta, ¿qué no nos dan? No nos dan velocidad final. Por lo tanto, tenemos que usar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero nos dicen que parten de reposo. Si parten de reposo, es la velocidad inicial igual a cero. Esto vale cero. Y todo número que sea multiplicado por cero va a dar cero. Así que esta parte se anula. Podemos eliminarlo en este caso. A ver, realizamos un gráfico. Lo observemos. Tenemos aquí al leopardo, velocidad inicial cero, y la gacela, velocidad inicial cero, que están a una distancia de 150 metros. Por lo tanto, la distancia del leopardo menos la distancia de la gacela va a ser igual a 150 metros. Reemplazando datos, distancia del leopardo con esta fórmula. Un medio por la aceleración del leopardo, tiempo al cuadrado, menos un medio, la aceleración de la gacela, tiempo al cuadrado, es igual a 150. La aceleración del leopardo, ¿cuánto es? 8. Y la de la gacela, 5. Como son fracciones homogéneas, se resta, teníamos 3t al cuadrado sobre 2 es igual a 150. El denominador que está dividiendo pasa a multiplicar. Tendríamos 3t al cuadrado es igual a 300. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y tendríamos que t al cuadrado es igual a 100. El exponente pasa como raíz y tendríamos que t es igual a 10. Por lo tanto, el leopardo tardará 10 segundos en atrapar la gacela. Y eso es todo. Gracias. Espero que me hayan entendido.